Señor, a quien tú le revelaste, Señor, por favor, te pido, por favor, que él hable, Señor, solo lo que tú le has mandado, Señor, que no sea nada de él, Señor, sino que solo sea, Padre, un vocero, Señor, que podamos, Señor, aprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Perfecto. Muy bien, muy bien. Damos gracias a Dios por este día, por la oportunidad que nos da de estar reunidos. Qué bueno que ya están acá los hermanos que siempre nos acompañan al discipulado, eh, los muchachos y los hermanos que vendrán en camino, pues también acá los esperamos. Eh, Quiero, antes de iniciar, que siempre hagamos una recapitulación de lo aprendido, ¿no? Para ir poniendo bases, ¿no? Y los que no han escuchado o no han estado en las anteriores sesiones o anteriores discipulados, puedan tener un contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos trabajando una serie de temas que se llaman vientos de doctrina, ¿sí? En donde, pues bueno, obviamente Efesios capítulo 4 es el versículo base, ¿no? Eh, que habla sobre que los 5 ministerios van a capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que los hijos de Dios crezcan, ¿sí? Crezcan, ya no sean niños, ¿no? Ya no sean niños espirituales, llevados de aquí para allá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pásale, mi hermano. Siéntate, mira, aquí hay un lugar para ti, mira. Aquí te puedes sentar, allá, donde gustes. Sí. Em, entonces, hay vientos de doctrina. O sea, la doctrina es una enseñanza, ¿no? Em, que quiere sacar a los hijos de Dios del camino correcto, básicamente, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a caminar en el Evangelio, se va a contar con vientos de doctrina, ¿sí? Y si no ha crecido, corre riesgo en, en ser influenciado por esos vientos, ¿no? Cuando hablamos de los vientos de doctrina, también tenemos que hablar que la intención es llevar a la doctrina por medio de una herejía, ¿sí? O sea, al cristiano a una blasfemia que lo va a conducir a una apostasía. Eso lo hablamos en el primer discipulado, ¿no? Hablamos qué es una herejía, qué es una blasfemia y qué es una apostasía. ¿Cuántos tipos de apostasía hay? ¿Se recuerdan? ¿Qué es apostasía, para empezar? ¿Cómo? Devolver la fe. Es regresar la fe recibida, ¿sí? Apostatar es aquello que yo creí, renunciar a aquello que yo creí, ¿sí? Y hay dos tipos de apostasía, una reversible o una irreversible. El ejemplo es el apóstol Pedro, tuvo una apostasía, pero él se arrepintió y se convirtió y pudo regresar al camino. Y una apostasía irreversible es la que cometió Judas, que abandonó el camino, pero ya no pudo regresar. En el tiempo final se habla que va a venir una apostasía, le llaman la apostasía generalizada, es decir, mucha gente, muchos creyentes van a devolver su fe en el tiempo final. Entonces, por lo tanto, en el tiempo final van a estar soplando fuertemente los vientos de doctrina.
Nosotros como congregación necesitamos tener claros cuáles son esos vientos de doctrina para que cuando veamos que se asoman, poder estar preparados, ¿no? Entonces, hemos hablado de algunas doctrinas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué doctrinas hemos hablado, hermano Alan? Hemos Puedes hablado revisar tus apuntes, no hay problema, no, no es examen, ¿eh? de los fariseos, Ah, la doctrina de los fariseos. los ¿Cómo se saduceos, caracteriza la doctrina de los fariseos? por su hipocresía. Ah, es la hipocresía. Estuvimos eh, hablando, pues, un día completo sobre los fariseos, ¿no? ¿Qué otra doctrina te recuerdas, hermano Alfredo? Los saduceos. Los Mm, saduceos dicen que no hay resurrección, ¿sí? Niegan el mundo espiritual. No hay ángeles, no hay resurrección, ¿sí? No existe un cielo, un infierno. O sea, ellos que son más materialistas, ¿no? Em, ¿Qué otra doctrina, hermana Roth? Las nicolaitas. ¿Y cuál es la que? Ok, es la doctrina de la victoria del pueblo, ¿sí? Cuando el pueblo vence y el pueblo gobierna. ¿Sí? Y vimos ejemplos de cuando el pueblo de Israel quiso gobernar y quiso ponerse democrático, ¿sí? En el mundo, digámoslo así, en el ámbito congregacional, ¿sí? Creemos que la democracia es buena en el ámbito gubernamental, en el ámbito secular, la democracia pues sí, digamos que es lo menos peor, ¿no? No es perfecta, pero yo prefiero estar en una democracia que en una dictadura. Hablando en el mundo secular, o sea, en una empresa no puede haber democracia completamente. ¿Estás de acuerdo? Sí hay una parte pero el quien gobierna es el director general. No, no es, a menos de que sea una cooperativa. Ahí va, sería un modelo de gobierno diferente. Pero bueno, en la iglesia es teocrático. Es Dios que establece el liderazgo, ¿sí? Y el liderazgo establece eh, eh, ayudas y delega a otros. Y claro que el pueblo puede participar, que el pueblo puede, pues, externar algunas cosas bajo ciertos canales y bajo cierto, digamos, de cierta manera, ¿no? No en revoluciones ni en rebeliones, ¿no? Bueno, hablado de la doctrina de Jezabel también, ¿verdad? Hace 2 semanas. Y hoy vamos a continuar con la doctrina de Balaam, ¿sí? Esta la vemos, es un resumen súper rápido, ¿ah? De varias, eh, Apocalipsis 2:14. Ahí mi hermano Alan nos va a ayudar con la lectura, por favor. A los hermanos que están en línea, pues pueden comunicarse con nosotros por medio del WhatsApp o por medio del chat de acá de Zoom también, ¿verdad? Pueden aportar, ¿verdad? En algún momento igual les podemos abrir el micrófono para que puedan ellos también participar, ¿verdad? Esa es la idea. Si no pueden estar acá, que desde su casa puedan participar por este medio de Zoom. Perfecto, mi hermano Alan, te escucho. Amén. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sigo? Ok, perfecto. Ahí podemos parar. Recordémonos que el mensaje de Apocalipsis eh, a las iglesias es una iglesia, a la iglesia de hoy, ¿sí? Es un mensaje profético. Se escribió hace, digamos, unos 2000 años más o menos. Dios se lo reveló al apóstol Juan y es un mensaje a la iglesia del tiempo final, ¿sí? Ahora, no son iglesias específicas o geográficas, porque estas iglesias que menciona ahí, pues ya no existen. Físicamente ya no existen.
estarían en Turquía, ¿no? Y hoy Turquía es un país musulmán. Sino que lo que nosotros vemos es que son como características de los hijos de Dios que están dentro de las congregaciones, ¿no? Entonces, en una congregación pueden haber algunas congregaciones influenciados, ¿verdad? Por, digamos, o con características de Éfeso, con características de Filadelfia, ¿no? Pero en el caso de esta congregación, le dicen al ángel de la iglesia o al ministro que está a cargo de esa iglesia, que está permitiendo, dice, mantiene la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Balaam enseñaba a poner tropiezo ante los israelitas. Entonces tenemos que ir a ver la historia bíblica en Génesis. ¿Quién era Balaam? ¿De dónde sale? ¿Qué, ¿Por qué lo menciona, no? Entonces nosotros vemos que Balaam era un profeta de la antigüedad, no era parte del pueblo de Dios, sino que era, pues al parecer era de Madián, ¿no? Pero sí tenía eh, algún don de parte de Dios, ¿sí? Para aquella época. Era otro tipo de profeta, no era un profeta como los de ahora, ¿no? Pero este personaje era conocido porque tenía algún don de parte de Dios, ¿sí? Para bendecir, pero también se prestaba para maldecir. Eh, el tema de Balaam es que era alguien, hermano, que tenía de alguna manera una comunicación con Dios, pero él la usaba en su beneficio propio, en su beneficio económico, porque para que él se dijera algo había que pagarle, había que llevarle dinero. Entonces, cuando vemos la doctrina de Balaam, es un tipo de enseñanza en donde está el dinero de por medio. Es decir, si no me das dinero, yo no hablo, ¿no? O yo no te enseño, o yo no te comparto. ¿Sí? Sino que era de alguna manera una transacción. Él lo hacía por dinero. Utilizaba el don de Dios que tenía para ganar dinero o para beneficiarse económicamente. Entonces ahí deberíamos empezar nosotros a reflexionar sobre la doctrina de Balaam, porque se ha metido hoy en las iglesias esa influencia también en muchos ministros, en donde su interés es puramente económico. Son ministros que tal vez tienen algo de Dios, que tal vez Dios los usa, que tal vez tienen un don de Dios o un llamamiento de Dios, pero lo que les interesa a ellos es que la gente les dé dinero a cambio de lo que ellos hacen. ¿Sí? Se mueven por el dinero. Y si no hay un beneficio económico, no se mueven. Entonces, de alguna manera son contratados para desarrollar aquella función que Dios les dio. Entonces, lo que hacen las personas es que van y los consultan, como quien consulta a un brujo, como quien consulta a un adivino. Van y yo me imagino que estás en tienen su tarifa, ¿va? Parece chistoso, pero desgraciadamente es cierto. Entonces, lo que hacen es desarrollar el ministerio a cambio de un dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos
que vinieran acá a, cosa que no va a pasar, pues, pero si quisiéramos, que vinieran aquí a desarrollar su don, ¿no? O a ministrar, ellos tienen una tarifa, ¿no? Y si no, pues sabes que yo llego, pero me tienes que pagar tanto. O sea, si no me pagan lo que pido, no voy. Y empiezan a pasar una lista de cosas que ellos necesitan. Quiero un hotel 5 estrellas, quiero que me lleves a comer a tal restaurante, quiero tal tipo de micrófono. Que empiezan como que fueran artistas, ¿no? Incluso algunos dicen, no, si no van a ver por lo menos unas 300 personas, yo no voy. Piden un grupo de gente específico. ¿Por qué? Porque están influenciados por esa doctrina. Y lo más terrible es que tal vez sí tienen cosas de Dios. Tal vez incluso Dios los usa. Porque vemos aquí a Balaam, si ustedes leen en Génesis, en Números, perdón, en donde se habla de él, Números del 22 al 25, Balaam, sí, Dios le hablaba. O sea, sí, no era un profeta falso. Es que lo terrible es eso, que no era falso. Lo que pasa que tenía en su corazón amor por dinero. Entonces, cuando empezaba a ministrar esta persona, siembra eso en el pueblo. Siembra en los corazones a que tú seas igual. Entonces, su enseñanza no es que él solo ame el dinero, sino que aquellos que son sus discípulos empiezan a amar el dinero. Y entonces quieren desarrollar su ministerio, quieren desarrollar sus dones a cambio de dinero. Ay, hermanos, esto es terrible. Hace poco estaba yo viendo ahí ahí un youtuber, ¿no? que habla sobre la alabanza, que habla sobre la música y bueno, todo el tema técnico y musical. Él es de otro país. Entonces él hablaba así eso. Y él decía, los músicos de la iglesia tienen derecho a ganarse la vida tocando en lo secular. Así decía, ¿no? Y regularmente este tipo de lugares son bares y antros, ¿verdad? Entonces le dicen, no, pues es que de algo tienen que vivir. O sea, si uno lo oye, uno dice, no, este cuate tiene razón. Pero entonces dice, si la iglesia es de cierta cantidad de personas, ellos deberían, por cada servicio que den a la iglesia, recibir un dinero. Da sus razones, y él dice, no, el músico invierte en su instrumento, invierte en su capacitación y todo. Entonces, lo que estaríamos ahí haciendo es contratar músicos para ministrar en el altar. Entonces ya no sería un servicio, ya no sería una ofrenda a Dios, sino un mero contrato. No nos vayamos tan lejos, ¿no? Porque mire, en el país del norte es muy común esto. De hecho, se ven así anuncios pues ahora en las redes sociales, ¿va? Pero antes se llamaban clasificados, joven. ¿Se acuerdan? Sí, los conocen, ¿no? Era una sección del periódico donde venían los anuncios, ¿va? Se contrata, se busca contador, se busca pastor para iglesia. Se le va a pagar tanto al mes, se le va a dar casa, carro. O sea, y empieza como que fuera, como que está contratando un gerente, ¿no? Porque las iglesias tienen lo que se llama un board o una junta, un consejo, que es quien gobierna la iglesia, quien administra, y ellos contratan al pastor para que se haga cargo de la iglesia, pero realmente el pastor no gobierna la iglesia, sino este grupo de, digámoslo así, pues de ancianos en algunos casos, ¿no? Pero ellos son los que mandan al pastor. Entonces, si el pastor dice algo que a ellos no les gusta,
y así contratan músicos. Ahora, yo estoy de acuerdo que si la congregación tiene, o sea, digámoslo así, numerosa en personas y tiene los recursos, yo estoy de acuerdo que hay que tener gente tiempo completo en la alabanza. Pues, de veras, es tenerlos ahí consagrados y trabajando en el ministerio de la alabanza y desarrollando aquello. Por mí, eso es lícito, ¿no? Pero para pagarles, para que se suban a ministrar, eso sí, ¿no? O sea, si alguien está trabajando a tiempo completo en la congregación, estoy totalmente de acuerdo que o sea, hay que darle, y hay que darle bien, ¿no? Si la congregación se puede permitir hacer eso, ¿no? Entonces, Balaam lo que enseña es a la gente a vender sus dones. Entonces la gente dice, ¿y cuánto me van a pagar por desarrollar eso? Entonces, ahí empieza, y hermano, hay doctrinas completas, ministerios completos que se mueven bajo esos parámetros. Entonces, eso es, en esencia, pero veamos algunos otros detallitos, ¿no? Eh, Balaam era contratado para maldecir, pero sin embargo, Dios le decía, bendice. Y entonces bendecía. En 3 ocasiones lo contratan para maldecir y él pide sus requisitos. Dice, hágame un altar, trágame no sé qué, piden sus cosas, ¿verdad? Por eso digo que, mira, hay predicadores que dicen, póngame un micrófono tal. Si no es marca tal, yo no predico. Tiene que ser, me tiene que poner un traductor y fulano de tal. Yo llevo mi ingeniero de sonido. Era una serie de requisitos, pero parece ilógico. Es más, aquí con nosotros no vendrían. No, ¿cómo hacer? Bueno, ya no hablamos mal de ellos, pero, sino que nada más aprendamos cómo son. Entonces, como no pudo maldecir, lo que sí es, enseñó a Balac cómo hacer caer al pueblo de Dios. Porque Dios no iba a permitir una maldición contra su pueblo porque su pueblo estaba en santidad. Su pueblo se mantenía íntegro. No había manera ni había por dónde y ellos iban a poder, digamos que una maldición podía entrar. Pero Balaam aconsejó que hiciera pecar al pueblo de Israel y mandaron mujeres y empezaron a ofrecer sacrificios a Baal peor, ¿no? O sea, peor era un lugar, ¿no? Y Baal era el señor de ese lugar, el dios de ese lugar. Entonces ellos empezaron a meter con estas mujeres. Y entonces ahí Dios se enojó con ellos y hubo una gran mortandad ahí. Murieron no sé cuántos miles. En algunas partes dicen que 24,000 y en otra parte dicen que más. El punto es que él enseñó a otros a poner tropiezo. Entonces, ya no es solamente él ser un tropiezo, sino que enseña a otros a poner tropiezo. Entonces, aquí deberíamos ver cuáles son aquellos tropiezos que se pueden poner a los hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia habla claramente. Ay de aquel que es piedra de tropiezo. O sea, es algo grave. Porque no solamente se está uno condenando, sino se está llevando entre las piernas a otro, especialmente si los otros son más pequeños.
muchas veces con nuestras actitudes. A veces somos tropiezo, pero sin querer. No es nuestra intención ser tropiezo y de pronto uno hace algo, dice algo. Pero no es lo mismo a que alguien intencionalmente le ponga tropiezos, especialmente a los que son débiles o son pequeños, ¿no? Ok, enseñó a poner tropiezo, enseñó a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí tendríamos que ver un poquito cómo funcionaban los ritos paganos, ¿no? Siempre, por lo regular, cuando había un culto pagano, había algo visible, ¿verdad? Aunque sea una piedra, un palo o lo que sea, pero había algo, digámoslo así, pues como una estatua, ¿no? O a veces era un toro, ¿no? Entonces lo que hacían es que hacían una fiesta y le llevaban comida y lo ponían delante de aquel ídolo. Más o menos como las ofrendas de las que acaban de pasar, ¿no? Más o menos. Para que según aquello fuera bendecido. ¿Por qué ponían comida? Porque son palos, piedras, no se lo pueden comer. Pero dice la Biblia que los ídolos nada son palos, mudos, ciegos. Pero ¿por qué la gente los adora? Sino que la Biblia lo que nos dice es que detrás de cada ídolo hay alguna deidad, algún demonio detrás, invisible. Por eso la gente los adora, los venera, hermano. Se van de rodillas a sus lugares de adoración. ¿Por qué lo hacen? Porque algo los mueve fuerte. Una potestad detrás. Entonces, al dejarles ahí algo, aquello como que se convierte en un vehículo para que obviamente esa comida después ellos se la comían, no la dejaban ahí. Pero aquello ya era un vehículo con una contaminación de aquella potestad espiritual. Entonces la gente pues resultaba llevándose algo de aquella deidad o de aquella potestad de las tinieblas. Y eso se siguió practicando, hermano, se siguió practicando. Y vemos incluso en en el Nuevo Testamento también cosas sacrificadas a los ídolos. Y el Señor les dice a sus, por medio de los apóstoles, que no participen de la mesa de los demonios. ¿Cómo así? ¿Cómo que los demonios tienen mesa? Mire, pues, así como la Santa Cena de nuestro lado, nosotros al beber la copa y al comer el pan y el vino, nosotros nos estamos metiendo al Señor por la fe, ¿va? Ahí, hermano, ahí hay una transferencia. Tiene que haber algo ahí. Entonces el enemigo lo que hace es copiar y hace como que su propia tipo de Santa Cena, sin quitarle lo de Santa, ¿va? Su mesa. Como que, entonces la gente es contaminada. Miren, dice la Biblia que debemos desenmascarar las obras de las tinieblas. No, no estamos aquí enseñando a que la gente practique eso, pero sí debemos estar atentos. Hace un tiempo vi un video donde una chava está dando su testimonio de cómo ella había sido amarrada. Sí, saben que es un amarre, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, esas son mentiras. Y ella cuenta, dice que el cuate ni le gustaba, ni le llamaba la atención. Y dice que un día, así pues con astucia, la invitó como que para un trabajo, porque ella es abogada y le dijo, no, tengo un negocio y quiero que me trabajes unos documentos. Te invito a un café. Y dijo, bueno, pues si te trabajo, sí. Dice que en lo que ella se fue al baño, dice que él ya había pedido unas bebidas. Y ella confió, y se la tomó. Y después le dijo, mira, ¿sabes qué? Te invito a cenar. Vamos, no sé qué.
Y dijo, no sé ni cómo acepté. Y dice que pues terminó en una relación con esta persona. Pero dice, siempre, siempre me llevaba un chocolate. Siempre. O sea, cada cierto tiempo me sientan. Y ella se lo tomaba. Hasta que ella se fue no sé cuánto tiempo de vacaciones, como que estuvieron un tiempo separados, eh, por distancia, pues digámoslo así, pues no que, o sea, no rompieron la relación, sino que ella se fue a otra. Dice como que se le empezó a acabar el efecto. Y alguien de la familia de él le dijo, no, es que lo que te está haciendo es que te está cada vez, pero ¿cómo era? Por medio de una bebida. ¿Ah? No sé. Bueno, agua de no sé qué, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, hermano, eso es real. ¿Por qué? Porque por medio de la bebida algo iba, pero lo que se metía en ello era como yo considero pues que podía haber sido un demonio. ¿Va? Por eso la Biblia nos manda a nosotros a bendecir nuestros alimentos, aunque lo haga la mamá, ¿va? Pero uno no sabe si el carnicero, si el que hizo el que cosechó las verduras o no, qué hizo con aquello. Como uno ignora, entonces uno bendice los alimentos y en ese momento es cortado toda contaminación que pudiera haber, ¿no? Muy bien, bueno, por eso, pero Balaam lo que enseña es esta práctica, ¿no? Y bueno, enseñaba a cometer actos de inmoralidad y a meterse con mujeres ajenas en cultos paganos. O sea, no era un simple adulterio, sino que era en un culto pagano, con una celebración a una deidad. Bueno, y aconsejaba, ese es, bueno. Balaam, según Números 22:6, era un consejero del mal. Dice, si lo podemos leer, hermano, por favor. Números 22:6. Sí, Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas, perdón, será bendito, y el que tú maldigas será maldito. ¿por qué sabía eso Balac? Que tenía cierta fama. Balaam tenía cierta fama, que si él bendecía a alguien era bendecido, y si él maldecía a alguien era maldito. Entonces, de alguna manera, él jugaba con de los dos lados, porque era una persona que tenía cierta autoridad. Por eso el Señor a nosotros nos manda a bendecir y no a maldecir, porque de alguna manera nuestras maldiciones tienen algún efecto. Y si la persona tiene una autoridad, tiene un mayor efecto. Un padre puede maldecir a un hijo. ¿Por qué? Porque es una autoridad. Entonces a él le pagaban para maldecir a otros. Obviamente en el caso de Israel no le funcionó porque no había un receptor para la maldición. Pero en el caso de otras personas sí había un receptor, que regularmente el receptor es un pecado, que le abre la puerta a una maldición. Bueno, Judas 1:11, perdón. Números 21:15, 1:11. Mi hermano Carlos va a leer Josué 13:22. Dice, Ujú. hay de ellos porque han seguido el camino no de Caín y se lanzaron por el lucro, perdón,
Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, entonces vemos ahí una involución. Primero, tomaron el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Sí? Luego cayeron en el lucro de Balaam, en el error de Balaam, que es vender el don de Dios. Y terminaron rebelándose como Coré. Entonces, imagínense, los tres son terribles. ¿Quién de ellos es peor? Caín, Balaam o Coré, ¿ah? Pero el tema de Coré es que ellos sí se los tragó la tierra. Ya fueron, o sea, ya hubo una sentencia sobre ellos. Pero en ese camino van. Por eso regularmente los artistas cristianos no tienen pastor o difícilmente tienen pastor. Porque es más fácil para ellos manejarse así. Regularmente vemos un artista cristiano ministrando en su congregación o siempre los vemos de gira a naciones. ¿Por qué no tienen iglesia? Lo pregunto, no estoy criticando a nadie. Tal vez ni tienen, tal vez ni tienen congregación. O sea, es difícil. Yo no estoy diciendo que no haya sus honrosas excepciones, ¿verdad? Pero seguramente les ha de costar sujetarse a alguien que le diga, ¿sabes qué? No vas. No, no. Me invitaron a un palenque. No, no, no vas. No, no, ahí no va. Necesito acá, vamos a tener un retiro. No, pues es que ya me pagaron. Ya me dieron un anticipo. No, pues, hermano, pues te necesito acá. Bueno, ya no hablemos más de esto. Okay. Números 21:15. 24:15, perdón. Mm, A los hermanos que están en línea también pueden hacer preguntas o pueden, si tienen alguna aportación, la pueden hacer acá por el Zoom, aquí en el chat. Los leemos a todos. Números 24:15. 24:15. Dice, y tomó su palabra y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que En el oyó, 16, por favor. ah, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Entonces, mire, él empezó bien. Tenía cosas de Dios, pero cayó. El tema es que al caer, siguió teniendo revelaciones. Eso es terrible, pues, porque uno pensaría que un ministro o un siervo de Dios caído ya no va a recibir nada de Dios. Uno pensaría eso, pero es que los dones, el llamamiento y los dones son irrevocables. Es decir, lo que Dios te dio, ya no te lo quitas de regreso. Ya te lo dio. Bueno, no a ti, a Balaam, pero él cayó. El tema es que seguía recibiendo cosas de Dios por el don que tenía, no porque él estuviera en una aprobación de Dios. Entonces hoy podemos ver pastores, ministros, apóstoles o salmistas que van a seguir recibiendo cosas de Dios porque tienen un don de Dios, porque tienen un llamamiento de Dios, pero no precisamente están bien delante de Dios. Él sabía que estaba caído, pero aún tenía los ojos abiertos, es decir, los ojos del mundo espiritual abiertos.
Y eso le servía en materia económica. Entonces, un verdadero ministro de Dios no debería vender sus dones. Ahora, yo quiero poner acá también un parámetro. ¿Va? Creo yo que es lícito que, que se reciba una ofrenda, pero no hacerlo porque hay una ofrenda. Ni poner la ofrenda como condición de aquella administración. Pero es lícito que se reciba o que de parte de alguien se entregue una ofrenda o de parte de una iglesia se entregue una ofrenda. Pero no hacerlo como una transacción. Pues imagínense que de pronto la palabra de Dios no es agradable. No, o sea, es que no, ese mensaje no me gustó, así que la ofrenda no va a haber ofrenda. Bueno, pues si el mensaje vino de Dios, ¿qué vamos a hacer? Por eso los profetas reales no eran a veces bien recibidos. ¿Por qué? Porque a veces la palabra que llevaban no era una palabra de bendición. Bueno, yo creo que si viene una palabra de Dios, siempre va a ser algo bueno, ¿no? Pero la palabra es dura, o la palabra es de reprensión, o la palabra es señalando algún pecado escondido, o qué sé yo. Y decir, bueno, ya te di la palabra, ¿me vas a dar un sobre o no? No. ¿Usted cree cómo se fue Naamán? Bueno, Naamán, perdón. Natán a darle la profecía a David. ¿Usted cree que le pidió ofrendas? No sé, creo que no. Aunque David, yo creo que después, porque le fue a hacer algo bueno, Natán. Lo que pasa es que no era una palabra agradable porque estaba señalando lo que David estaba haciendo mal. Pero aquella palabra trajo algo bueno después porque trajo arrepentimiento. David entendió y se convirtió y hizo un ayuno y de veras él tuvo una conversión delante de Dios por el pecado cometido. Si no, podemos leer Salmos capítulo 51. Pero algunos otros reyes los mandaban a matar. Entonces, un acto de ofrenda, ¿no? Entonces el que se vende regularmente, el que paga manda. Te voy a dar tu ofrenda, pero quiero que profetices cosas bonitas, que me vengas a profetizar. Ah, sí, claro, por supuesto. Perdón, hermano. Utilizan el don, pero al recibir ese pago, se comprometen en decir el mensaje que el otro quiere oír. Miren, hermano, yo he visto gente que llega con el profeta, le dice, el profeta, ¿cómo está? Mire, soy fulano de tal, mire, no quiere orar por mí, de casualidad Dios le dé una palabra para mí, o sea, como que fuera un adivino. Y si Dios, mira, si Dios va a usar a alguien para darte algo, mira, cuando menos sienta va a suceder. Y va a traer, va a venir por los canales adecuados, ¿verdad? Bueno, caído, pero con los ojos abiertos. Entonces, un caído puede seguir teniendo revelación de Dios. Ah, es terrible. Eh, bueno, yo quisiera avanzar porque hay otro viento de doctrina que me gustaría tratar hoy. Hechos 15, perdón, Apocalipsis 3:9. Ok.
no agotamos el tema de Balaam. O sea, pudiéramos seguir hablando más, pero quisiera avanzar en estos 20 minutos que me quedan para poder ir viendo algunos otros vientos de doctrina. Apocalipsis 3:9. Es un viento de doctrina terrible este. Bueno, todos son feos, pero este es... ¿Quién lo quiere leer? No se peleen, muchachos. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ok. Esta doctrina o este viento de doctrina es la doctrina de los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Es una, bueno, esto viene, siguen aún hoy presentes, pero estaban tal vez más clara la diferencia al inicio de la iglesia. Nosotros sabemos que la salvación viene de los judíos, amén. Cristo, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, o sea, la iglesia, o sea, la salvación viene de ahí. Y ellos pensaban que nada más era su, o sea, para ellos el tema del evangelio. Y en el ministerio del Señor Jesucristo, Él se enfocó en el pueblo, en las ovejas, dice, en las ovejas de la, ¿cómo dicen? El Señor me ha mandado a las ovejas descarriadas, ¿no? De hecho, sus tratos con los no judíos fueron contados. Pero ya que el Señor se va, Él empieza a hablar más acerca de ir hacia los gentiles. Primero van a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero iban a llevar el evangelio, no la religión judía. Porque Jesús fue judío. O sea, él practicó, tenía tradiciones de sus abuelos, sus papás. O sea, en la cultura que él nació, pues obviamente él la respetó, pero no la compartió. No sé si me voy a entender. Él respetó las tradiciones de sus padres. Iba a Jerusalén a adorar, iba a la sinagoga, pero él no compartió lo que los líderes religiosos de su época, cómo ellos desarrollaban su trato hacia los demás y la manera de interpretar y de imponer las leyes. Entonces, él no vino a dar a conocer el judaísmo al mundo, sino el evangelio al mundo. Pero como las tradiciones están muy arraigadas en la gente, entonces siguieron manteniendo los judíos sus tradiciones, pero ahora tenían que ir a los samaritanos, que ya no compartían muchísimas cosas con ellos. Les costó mucho trabajo entender que también el evangelio iba a ser para los samaritanos. Se dice que los samaritanos, dentro de su canon, solo respetaban la Torá, los 5 libros de Moisés. Se dice. No, ellos no aceptaban otros libros que no fueran los de Moisés en sus sinagogas. Los judíos sí tenían otro canon, sí tenían los profetas, los salmos, parte de los salmos, ¿va? Porque no estaban todos. Sí tenían la historia, bueno, no sé, el canon,
que ellos le llaman es la Tanakh, ¿no? Que nosotros venimos a conocer como el Antiguo Testamento. El punto es que cuando el evangelio se empieza a predicar a los gentiles, es decir, los gentiles son todos aquellos que no somos judíos, ¿sí? Nosotros somos gentiles. Ellos no tenían los ritos, tradiciones y costumbres de los judíos, o no los tenemos. Entonces, ellos quisieron llevar el evangelio, pero iba como mezclado con sus ritos y tradiciones que no son parte del evangelio, sino parte de sus tradiciones. Entonces querían empezar a imponer esas tradiciones a los que no eran judíos. Y había un término para eso. Es decir, aquellos que no eran judíos, que se convertían al judaísmo, se le llamaban prosélitos. No eran judíos de cuna o de raza, sino por convicción de su, digámoslo así, pues de su religión, se habían convertido al judaísmo. Solo que ahora tenían el evangelio para convertirlos al judaísmo. Entonces, hubo muchos problemas al inicio entre judíos y gentiles. Muchos. Eran choques culturales. De tal manera que al inicio, cuando la iglesia empieza en Hechos, cuando alguien se convertía, era expulsado de la comunidad, ¿sí? Digámoslo así, lo excomulgaban, ¿no? O sea, lo sacaban. Entonces ellos se juntaban y se ayudaban entre sí y repartían alimentos porque sus familias ya no los querían. Las viudas las desatendían. Entonces la iglesia al inicio era como una gran comunidad. Entonces comían todos juntos, pero se repartían los alimentos. Y a tal punto había diferencias que a las viudas de los judíos les daban más y a las viudas de los que no eran judíos les daban poquito. Y entonces había un pleitos. Siempre que hay comida van a haber problemas. ¿Por qué le dieron a ella más y a mí menos? ¿Por qué ellos lo están atendiendo más rápido y a mí no? Bueno. Entonces, ellos querían, por ejemplo, que los hombres se circuncidaran, los gentiles. Si quieren ser cristianos, está serio, ¿ah? Yo creo que sí. Si no pidiéndoselo está difícil que la gente quiera, imagínense. Pero ellos querían, no, quieres ser salvo, tienes que circuncidar. ¿Pero por qué? Porque esa es la costumbre. Entonces ya estaban mezclando su ley, sus tradiciones y costumbres. Y querían implantarlas en la iglesia naciente. Entonces, hoy en día sigue existiendo eso. Y quieren judaizar la iglesia. Y quieren meter tradiciones, digámoslo así, culturales, religiosas, dentro de las congregaciones que no son judías. Ahora, yo entiendo, si hay unos hermanos judíos que se convierten y todo, yo no les voy a decir que tienen sus costumbres y hasta diría yo, si quieren guardar el sabato o lo que quieran, velen ustedes que son judíos. Pero yo no soy judío. Iba a decir gracias a Dios, pero no, pero yo soy puro guatemalteco. Entonces no tengo por qué adoptar esas costumbres. Entonces ellos se meten en la iglesia y ahora Alan va a tener que orar con una kipa. Y si no lo haces, estás orando mal.
Yo espero que algún día el Señor me permita llegar a ir a Israel. Está difícil, ¿va? Porque ahorita se ve que está muy complicado el tema. Pero a mí sí me gustaría. Pero no como un viaje espiritual, sino como un viaje cultural, si lo queremos ver así, pues a mí sí me gustaría ir. Hay un lugar ahí que le llaman el Muro de los Lamentos. Es un lugar de oración de los judíos. Y si uno quiere ir a orar ahí, se tiene que poner una equipa o no te dejan entrar. Y algunos para sacarse la foto, por ir a no sé qué, a ver si van y se ponen la equipa. Cuando nosotros vemos que en la Biblia que dice que el que ora con la cabeza descubierta deshonra, el hombre que ora con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. O sea, haciendo una clara alusión a los judíos, como diciéndonos a nosotros, no se cubran la cabeza para orar, hombres. Pero ellos quieren, y no van a los no creyentes, sino que van a los cristianos. Y algunos los convencen y dicen, no, es que tú también eres judío. Pero no, pues yo me apellido Cuauhtémoc. No, es que los judíos vinieron en los barcos de Cristóbal Colón y no sé qué. Y eran los sefardíes y que no sé qué. Bueno, yo en parte creo eso, ¿ah? Pero hermano, de ellos a mi generación, yo creo que de judío yo no tengo nada. Ahora sí, ahora, ojo, no estoy hablando diciendo que hay que eliminar a los judíos ni nada que ver, no, 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 no. Ellos, si quieren conservar su cultura, sus tradiciones y costumbres nacionales, que lo hagan los que son. Pero aquí dicen, aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Ahora, si alguien sí es judío, pues yo digo, bueno, pues que haga su bar mitzvah y todo lo que hacen ellos. ¿Va? Yo no me voy a meter en su cultura ni sus tradiciones. Pero meter eso a la iglesia, en el pastel. ¿Sí saben qué es el bar mitzvah? Ya vieron que les dije que ni somos judíos. Es un rito, ¿no? Es un rito que hacen a cierta edad a los niños. Les hacen como una fiesta donde pasan ya del, como que la madre se los traslada al padre, ¿no? Del cuidado de la madre al cuidado, ya ahora se empiezan, ya se consideran hombres. Ahora también hacen bat misma. Eso no existía antes. Antes era el bar misma porque eran solo los hijos. Ahora, pues como hay equidad de género, pues también hacen bat, que significa hija, ¿no? Y a las hijas también les hacen su fiesta para que no se sientan mal las hermanas. Bueno, las judías. Entonces, dice acá, son sinagoga de Satanás. O sea, no, ni siquiera, hermano, perdón, pues, es el mismo enemigo el que quiere confundir a la iglesia de hoy, haciendo que la iglesia vuelva a los ritos judíos, a las tradiciones, a las fiestas judías, a guardar el sábado. ¿Qué otro rito? ¿Qué otro rito judío hay? La Pascua, ¿ah? Nosotros no celebramos la Pascua. La última Pascua que celebró fue la del Señor Jesucristo. Amén, porque Él es nuestra Pascua. Él vino a cumplir esa Pascua final y dice la Biblia que ya no es necesario, porque lo que se hacía con los animalitos era imperfecto, pero cuando vino lo perfecto, que fue nuestro Señor, ya no fue necesario hacer eso. Entonces lo mismo aplica para el sábado. Pues nosotros no guardamos el sábado como lo hacen los judíos.
como se les ordenó a ellos, porque eso era representación de lo que Cristo iba a venir a hacer a nosotros. Y ahora, nuestro sábado es Él, y nosotros estamos dentro de Él. Él es nuestro reposo, Él es nuestro sábado. Entonces, yo nos podemos reunir martes, miércoles, jueves, el día que podamos nos vamos a reunir. Ya no precisamente un día de la semana. Dice, otra versión dice, yo conozco tus sufrimientos. El 2:9 de Apocalipsis. Dice la versión NBI, conozco tus sufrimientos, tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que sinagoga de Satanás. Entonces, calumnian. Yo he tenido algunas discusiones teológicas con algunos de ellos que se han acercado a mí por medio de las redes sociales, como tratando de, no sé si decir de evangelizarme, no, pero de judaizarme. Es gente que yo conocí, que yo estuve en la misma congregación que ellos, o sea, por lo tanto los tengo en mis contactos. Y me dicen, no, es que mira, tenemos que volver a la Tanakh, que Shalom, que empiezan a hablar con palabras judías, con palabras hebreas. No, que Adonai, que ya, dije, no, este cuate ya. Ahora, no es que las palabras hebreas sean malas, pues nosotros las usamos y aprendemos de eso, pero ellos como que ya hablar en español ya está muy gacho. Entonces ellos dicen, y yéndonos un poquito a la historia, que es bueno saber un poquito de historia, que la Biblia que nosotros tenemos está contaminada. Porque el primer canon que se hizo, que nosotros conocemos como la Biblia, no lo hizo ni un consejo de rabinos, ni un concilio romano, no. Lo hizo un emperador griego, que él tenía como un tema cultural, él quería conservar toda la riqueza de los escritos judíos, ¿no? Y hebreo. Entonces él mandó a hacer como un compendio, un catálogo de libros, lo que nosotros conocemos como la Biblia Septuaginta. Y todo eso se transcribió al griego, porque era un emperador, pues, de aquella nación. Ese fue el primer canon que se hizo. Agarró la Tanakh y agarró también los escritos de los apóstoles, los evangelios, y le metieron 6 libros que son de tradición judía, pero que no son inspirados por Dios. Tiempo después, 300 años después de la iglesia, después de Cristo, mejor dicho, en otro concilio, lo que se hizo es decir, quitarle esos 6 libros y se quedaron los 66 libros. Ahí hubo una discusión porque unos sí los querían dejar y otros no. Y es donde, por eso un grupo de cristianos tenemos 66 libros y otros tienen 6 libros más. Pero no es que ellos hayan dicho qué libros eran. Ellos lo que dijeron inspirados por Dios ese concilio es quitaron estos 6 libros que no forman parte de un canon bíblico espiritual, sino que son más bien históricos. Entonces ellos dicen, no, es que es eso, le contaminaron la palabra de Dios al traducirlo al griego. Y empiecen, no, ese todo tiene que ser en hebreo, dicen ellos. Porque es como quien dice, el lenguaje de Dios según ellos, ¿no? Para empezar, Jesús no habló ni griego ni hebreo, sino habló un tipo de lengua que se llamaba arameo. Entonces ellos quieren que los hijos de Dios vuelvan a la tradición judía. Tratan de convencer. Y al hacerlo, en parte, empiezan a
a negar la divinidad de Cristo como tal, porque eso es lo que hace la religión judía. Niega la divinidad de Cristo. Algunos dicen, no, es que fue un profeta. No, es que fue un hombre de Dios. Fue un gran rabino, dicen algunos, como dándole algún tipo de honra. Pero no se atreven a decir, Jesús es Dios. Entonces, hermanos amados, y se meten en la iglesia, se meten poco a poco, algunos sutilmente y otros descaradamente, ¿verdad? En el culto, ¿verdad? Hay alguna influencia, ¿verdad? A tal punto, pues, que se considera, por ejemplo, algunos instrumentos más santos que otros. Dicen, no, es que hay que sonar los chofares en la iglesia, porque eso atrae la presencia de Dios. Perdón, hermano, eso no es cierto. Claro, vamos, si queremos sonar los shofares, amenas, lo aceptamos, pero un shofar no es más alto que una batería. Un shofar no es más alto que una guitarra, aunque venga de Israel. No podemos darle más importancia a eso. O al tipo de danza, ¿va? No, es que hay que danzar danzas hebreas y judías. No, no. O sea, las danzas que el Señor nos permita hacer no tienen que ser por qué ser judías y hebreas. Porque no somos nosotros ni judíos ni hebreos. Vamos a danzar como el Espíritu nos indique y bajo las normas doctrinales que tenemos. Mucho menos va a ponernos un talit. ¿Sí saben qué es el talit? Es como una bufanda que se ponen aquí los hombres, ni a cubrirnos la cabeza. Pero sí vamos a amar y a respetar al pueblo judío, amén. Pero las tradiciones y costumbres que se las queden ellos. Nosotros somos gentiles, gracias a Dios. Dios va a hacer una unión, o es dicho, ha hecho una unión como una amalgama del pueblo judío, el pueblo gentil, y juntos vamos a hacer un solo campamento, hecho por judíos y gentiles. Amén. Yo no sé si hay alguna pregunta, duda, aportación, si hay alguien en las redes, bueno, no en las redes, sino acá en el Zoom, que quiera también participar, lo puede hacer. Puede levantar la mano o puede poner acá en los comentarios. Hermano, ¿todo claro? Más o menos que no. No, es que sí, hermano. Está bien tener dudas. ¿Qué fue lo que no te... Ok. Mis hermanos acá, hermano. Pásale el micrófono, hermano, por favor. Sí, nada más como
parte de la religión, parte de la ley. Entonces, lo que es hoy en día el judaísmo es una mezcla de la ley del antiguo pacto, más las nuevas costumbres y evoluciones, más las ideas de los rabinos más nombrados y reconocidos, y todo eso es lo que hoy en día es el judaísmo. Y pues lo peor, ¿no? Como bien decías, José, lo peor es que el Señor nos manda a predicar el evangelio y los evangelizados terminan queriendo ser judíos porque lo que les atrae es la idolatría. En el judaísmo, el Señor cuidaba, en la antigüedad, en el pueblo de Dios, el Señor cuidaba de arrebatarles los elementos de idolatría. No permitió que encontraran a Moisés, porque si no, hasta le iban a cortar las uñas y hasta las uñas les iban a poner en altares. Aquel palo de bronce en donde se puso la serpiente que sanaba a los que eran mordidos por las serpientes que salieron en el desierto, lo convirtieron en un ídolo que después uno de los reyes de Judá vino a destruirlo y todo, porque se volvían idólatras, traían ya esa naturaleza. Hoy en día ya no tienen eh, um, esos límites. Por ejemplo, tenemos muy famoso, o tienen muy famoso, una cosa es la Torá, la ley de Dios, pero otra cosa es la Cábala. Y la cábala es una creencia y textos de la religión judía, de mística, de adivinación, de pronóstico, y es permitida dentro de la religión judía, como algo así, la Iglesia Universal y el esoterismo, ¿no? Que hasta vemos mismos participantes de la iglesia imperial, digámoslo así, que participan de cosas esotéricas, que se puede esa combinación. La religión judía también permite ese tipo de cosas cuando el Señor abominaba ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, nada más era eso. Gracias, hermano. Mira, fíjate que ya en los días del Señor Jesucristo, la religión judía ya venía demasiado mezclada, porque el pueblo de Israel fue invadido por diferentes grupos, ¿no? Y fue conquistado, ¿no? Y cada grupo llevaba ciertas cosas, ¿no? Y cada uno le dejaba ahí su recuerdito, ¿no? Doctrinal y luego lo adoptaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Señor les dijo, ustedes oyeron esto, habéis oído, les dice, amarás a tu hermano y odiarás a tu enemigo. Pues cuando Dios no dijo eso, sino que eh, era un precepto de hombre. Dice, en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombre. Y esto lo dijo un profeta antes de Cristo. O sea, ya venían preceptos de hombres dentro de la religión judía. Porque la religión judía ni siquiera es la religión de todo el pueblo, sino la religión de los judíos. Y las otras 10 tribus, ¿qué? ¿No son de Dios o qué? Recordémonos que el pueblo de Israel se dividió en dos, al reino del norte y el reino del sur. Se quedaron 2 tribus y las 10 del norte. Y ya en los días de Jesús había una doctrina de hombres que era el Corbán. El Corbán era, Dios había dicho, honra a tu padre y a tu madre. Pero el Corbán era decir, eh, lo que yo te tengo que dar o lo que yo te tengo que honrar, ya se lo di a Dios, por lo tanto ya no te tengo que honrar a ti, papá y mamá. Eso está en Mateo 15. Entonces el Señor le dice, invalidaron la ley de Dios. Dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Quien hable mal de su padre y de su madre, que muera. Dice. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es ofrenda a Dios. Todo lo mío con que pudiera ser ayudado.
Entonces ya no honraba, dice, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces, la religión judía se llenó de preceptos de hombres. Ya era una mezcla. Cosas que Dios no había dicho y que ellos a su manera las trataban de imponer como doctrinas de hombres. Agarraban lo que les convenía de la palabra de Dios y ciertas cosas no las hacían. Entonces, imagínate, si ellos ya venían así hace 2000 años, ¿cuánto quedará realmente hoy de la religión judía? Ya es ser otra cosa totalmente. Amén. Hermanas, ¿todo bien? ¿Claro o no? Vamos a orar y darle gracias a Dios. ¿Sí? Padre Santo, te damos muchas gracias. Bendecimos, Señor, este tiempo. Gracias te damos, Señor, por la enseñanza. Señor, gracias te damos porque nos permite, Señor, tener una doctrina sana. Una doctrina, Señor, eh, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ha guiado, Señor, para tener un equilibrio, Señor, en todas las cosas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que todo viento de doctrina que quieras desviar a tu pueblo, a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, no sople, Señor, o no impacte en la vida de tus hijos, Señor, sino que podamos estar fuertes, firmes, Señor, bien plantados, Señor, en tu palabra, en la doctrina, Señor, apostólica, creyendo, Señor, y teniendo plena certeza, Señor, que nos ayuda a crecer, Señor. Señor, hoy en el nombre de Jesús te pedimos que desarraigues de nosotros el amor al dinero, el amor a las ganancias deshonestas, Señor. Señor, que podamos desarrollar nuestro trabajo para ti sin amar el dinero, Señor, como lo hizo Balaam. Y que no haya ninguna influencia, Señor, de alguna tradición, Señor, judaizante, Señor, en ninguno de mis hermanos, Señor. Sino que estemos firmemente plantados, Señor, en tu palabra y en la doctrina revelada, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, en tu palabra, en la doctrina, en la enseñanza, Señor. Te ruego, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que los discípulos, Señor, aquellos, Señor, que han de ser capacitados, Señor, se integren, Señor, al discipulado, Señor. Que el amor por tu palabra, Señor, crezca en medio de la congregación, Señor. Que no sean creyentes nada más, sino que pasen a ser discípulos, Señor, y que podamos aprender juntos, Señor, tu palabra, bendito Señor, que los discípulos aumenten, Señor, que amemos el discipulado, que amemos la enseñanza, que amemos tu palabra, Señor, que amemos el estudio de tu palabra, Señor, que seamos una iglesia, Señor, que abrace las escrituras, que escudriñe, Señor, para que cuando venga, Señor, la operación de error, Señor, a ninguno de nosotros nos afecte, Señor, y que podamos, Señor, entender, Señor, que podamos, Señor, discernir, Señor, cuando escuchemos algo equivocado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre Santo. Bendecimos, Señor, las ofrendas, diezmos, las aportaciones de tu pueblo, Señor, que traen a tu casa, Señor. Te damos gracias, Señor, por la provisión que tú traes, Señor, para nuestra familia espiritual, Señor, para esta congregación, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre has provisto, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que bendiga, Señor, las ofrendas, Señor, los diezmos, Señor, que tu pueblo trae, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice, Señor. Tú dice tu palabra que tú amas al dador alegre, Señor. Que podamos dar alegremente
sin dolor en nuestro corazón, Señor. Que podamos dar, Señor, con un corazón sano, Señor, sin codicia en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tu palabra nos invita a hacerlo, Señor. Que podamos tener una sana enseñanza, Señor, y vivir en una sana enseñanza en cuanto al dar, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que es mejor dar que recibir, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que abra las ventanas de los cielos, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, Señor, y que estemos abundados en todas las cosas, Señor. En todas las cosas, así como prospera nuestra alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a la otra semana, vamos a continuar con esto, hablando del humanismo y hablando también acerca de la doctrina de la falsa prosperidad, ¿verdad? Entonces quisiera que estemos atentos porque son dos corrientes doctrinales muy fuertes hoy en día y que la vemos metidas en muchas iglesias, ¿no? Que posiblemente alguno de nosotros esté familiarizado con ellas. Vamos a, con la ayuda de Dios, a enseñar sobre el tema. Que el Señor les bendiga, les guarde, mis hermanos que están conectados. Gracias por conectarse y por estar con nosotros. Vamos a finalizar. Amén y amén.